Despiden a camarera de 60 años por ayudar a dueño disfrazado de indigente. Al día siguiente se llevó la sorpresa de su vida. Margaret había trabajado en el restaurante de Lancaster durante 30 años. El pequeño pueblo Erie había sido una vez un lugar cálido y acogedor, pero últimamente las cosas habían cambiado. Nuevas reglas políticas estrictas, gerencia despiadada, y en la cima de todo estaba Ethan Carter, el joven gerente arrogante. Para él la eficiencia importaba más que la compasión. Las reglas no estaban destinadas a ser dobladas, ni siquiera para los necesitados, especialmente no para los necesitados. Sin embargo, Margaret siempre había creído en la amabilidad primero, y en esa fría noche de octubre la amabilidad fue exactamente lo que hizo que la despidieran. Era casi la hora de cerrar cuando la puerta se abrió con un crujido. Una ráfaga de viento frío entró trayendo el olor a lluvia y hojas húmedas. Margaret, limpiando una mesa cercana, se giró para ver a un hombre sin hogar entrar vacilante. Su ropa estaba harapienta, su rostro oculto bajo una espesa barba descuidada. Sus manos temblaban mientras se las frotaba buscando calor. Los clientes del bar cercano lo miraron con leve incomodidad antes de volver a sus comidas. El corazón de Margaret se hecho. Ella había visto a muchas personas sin hogar antes, pero algo en este hombre era diferente. Sus ojos tenían algo que no encajaba con su apariencia desaliñada. ¿Desesperación o era algo más profundo? No lo pensó dos veces, se acercó a él con una cálida sonrisa. Señor, ¿está bien? Dudó antes de asentir. Solo necesito algo de comer, no tengo dinero, pero lavaré algunos platos si es necesario. Su voz era profunda pero ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Margaret conocía las reglas, no hay comidas gratis, sin excepciones, pero también sabía que a veces las reglas debían romperse sin pensarlo dos veces. Lo guió a una mesa en la esquina. Siéntate tranquilo, cariño, te traeré algo caliente. Se movió rápidamente, tomó un tazón de sopa de pollo caliente y agarró una rebanada fresca de pan con mantequilla, colocó la comida frente a él. Sus manos temblaron ligeramente cuando cogió la cuchara. Por un momento, solo miró la comida y luego comió. Margaret sintió una tranquila satisfacción en su corazón, pero la paz nunca duraba mucho en Lancaster's Diner, porque estar de pie justo detrás de ella, brazos cruzados y cara retorcido por el disgusto, estaba Ethan Carter. La voz de Ethan era afilada como un cuchillo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Margaret se sobresaltó. ¿Estás alimentando a un gorrón?, se burló. ¿Estás loca? Margaret, con el estómago retorcido, solo tiene hambre. Ethan, es solo una comida. Ethan negó con la cabeza. Su expresión se oscureció. Así no es como funciona esto. Es un negocio, no es una organización benéfica. Las manos de Margaret se apretaron en puños. Entonces, ¿qué? ¿Dejamos que la gente se muera de hambre? Si Ethan espetó. Si no pueden pagar, no comen. Esa es la regla. A estas alturas todo el restaurante se había quedado en silencio. Los clientes miraban fijamente, incluso las otras camareras se habían congelado en el lugar viendo cómo se desarrollaba la confrontación. Margaret se negó a dar marcha atrás. Se giró hacia el hombre sin hogar que había dejado de comer, su rostro cuidadosamente ilegible. Está bien, querida, termina tu comida. El rostro de Ethan se volvió escarlata. Eso es todo. Dio un paso adelante y arrancó el delantal de la cintura de Margaret. ¿Estás lista? Estás despedida. Los jadeos recorrieron todo el restaurante. El corazón de Margaret se desplomó por completo. 30 años de trabajo duro, dedicación y amor por este lugar estaban siendo arrojados a un lado en segundos. ¿No puedes hablar en serio?, susurró ella. ¿O hablo totalmente en serio? Ethan se burló. Debería haberte despedido hace años. Eres demasiado blando, demasiado anticuado. Suelta las palabras. Corta, más profundo que cualquier cuchillo. Miró al hombre sin hogar una última vez. Él la estaba mirando, sus ojos oscuros y curiosos. Margaret tragó saliva, tomó una respiración profunda y salió. La lluvia había empezado a caer. Cuando llegó a su pequeño apartamento, sus manos temblaron cuando cerró la puerta detrás de ella. Presionó su espalda contra ella, tomando respiraciones profundas, tratando de detener la ola de emociones que se estrellaban sobre ella. 30 años se fueron, todo porque ella había tratado de ayudar a alguien. Las lágrimas le quemaron los ojos, pero la ira ardía aún más. Ethan Carter era un hombre cruel y egoísta, y el hecho de que tuviera tanto poder sobre la vida de las personas le revolvió el estómago. Pero lo que más dolió fue que el propio dueño, el señor Lancaster, no había intervenido para detenerlo donde había estado. Nunca más estuvo cerca, dejando el restaurante en manos de un tonto hambriento de poder como Ethan. Margaret suspiró y se secó los ojos. No sabía qué vendría después, pero sabía una cosa: no se merecía esto, y en el fondo tenía
Una extraña sensación de que ese vagabundo algo en él no estaba bien, como si la hubiera estado observando poniéndola a prueba, sacudió la cabeza apartando el pensamiento. Mañana sería un nuevo día. Poco sabía que el día siguiente lo cambiaría todo. A la mañana siguiente Margaret se despertó sintiendo un vacío que no había conocido antes. Por primera vez en 30 años no tenía un lugar donde estar, sin clientes que saludar, sin bandejas que llevar, sin el olor a café caliente de la mañana llenando sus sentidos. Solo silencio. Se sentó en su pequeña mesa de cocina mirando la taza de café desportillada en sus manos. La lluvia había parado, dejando las calles afuera frías y húmedas, al igual que su espíritu. Nunca se había sentido inútil antes, pero hoy sintió que la habían borrado. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Margaret frunció el ceño. No esperaba a nadie. Cuando lo abrió, un sobremanila yacía en su felpudo de bienvenida, sin nombre, sin remitente, solo su nombre escrito en negrita con tinta negra. Una extraña sensación se instaló en sus entrañas cuando lo cogió arriba y lo abrió. Adentro había una carta, y en el momento en que comenzó a leerlo sus manos comenzaron a temblar. Margaret, te debo una explicación. Nos vemos en el restaurante Lancaster al mediodía. Señor Lancaster. Su corazón casi se detiene. Señorita Lancaster, el dueño mismo. El hombre había estado ausente durante años, dejando el negocio en manos de Eisen, y ahora quería hablar. Una docena de preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Sabía lo que Eisen había hecho? ¿Iba a reprenderla más o era algo más? Margaret no sabía por qué, pero sintió que algo inusual estaba sucediendo. Sin otra opción agarró su abrigo y se fue. Cuando llegó al restaurante Lancaster algo se sentía extraño. El lugar parecía igual pero diferente. La habitual charla animada fue reemplazada por un pesado silencio. El aire estaba cargado de tensión y todos los empleados parecían nerviosos. Susurros pasaban entre las camareras más jóvenes mientras lanzaban miradas nerviosas hacia la oficina del gerente. El estómago de Margaret asintió. Algo había sucedido y luego la puerta de la oficina se abrió. Salió Ethan Carter, su rostro pálido, su habitual comportamiento de pene completamente borrado. Margaret nunca lo había visto nervioso antes, pero ahora parecía atormentado. En el momento en que la vio, apretó la mandíbula, apretó los puños y pasó furioso junto a ella sin decir palabra. Abrió la puerta con tanta fuerza que casi se salió de sus goznes. Los ojos de Margaret lo siguieron hasta que desapareció calle abajo, y entonces se oyó una voz desde el interior de la oficina. Margaret, entra. Era el señor Lancaster y no estaba preparada para lo que estaba a punto de oír. Entró con cautela. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de unos 60 años, con rasgos afilados enmarcados por un cabello con mechas plateadas. El señor Lancaster siempre había sido un hombre de negocios elegante, rara vez visto, siempre un enigma, pero hoy parecía diferente. Su traje estaba menos pulido, sus ojos tenían un brillo inusual y sus dedos golpeaban el escritorio con un ritmo lento, como si calculara algo mentalmente. Sentarse. Margaret obedeció, su pulso latía con fuerza. El señor Lancaster juntó las manos observándola atentamente y luego, con voz tranquila y firme, dijo, lo último que esperaba oír es que anoche no atendiste a un vagabundo. Margaret, con la respiración entrecortada, se inclinó hacia adelante. ¿Ese hombre qué? Era yo. Un silencio se extendió entre ellos. Margaret sintió como si la hubiera atropellado un tren. Intentó hablar pero su voz salió como un caballo. Tu Lancaster asintió. Me disfracé para ver cómo mis empleados trataban a los necesitados. Exhaló profundamente. Y mientras tú mostrabas amabilidad, Eisen me mostró exactamente lo que temía, una completa falta de humanidad. Las manos de Margaret se apretaron en su regazo. Esto fue una prueba. Todo el tiempo había sido una prueba y Eisen había fallado la mente. Margaret daba vueltas. La habían despedido por hacer lo correcto, pero ahora el propio dueño estaba revelando que lo había visto todo. ¿Qué significaba esto? ¿Qué iba a hacer? El señor Lancaster echó la mirada hacia atrás pensativo. Cometí un error al dejar a Eisen a cargo. Confié en que él defendería los valores sobre los que se construyó este diner. Claramente estaba equivocado. Margaret tragó saliva. ¿Y ahora qué? El señor Lancaster esbozó una sonrisa lenta y calculada. Ahora se puso de pie ajustándose el traje. Ahora hago las cosas bien. El corazón de Margaret latía con fuerza. No sabía a qué se refería con eso, pero algo le decía que lo que fuera que estuviera a punto de suceder sería grande. 15 minutos después todos los empleados estaban reunidos en el restaurante. El aire vibraba con incertidumbre cuando el señor Lancaster dio un paso adelante. Eisen no estaba a la vista. Margaret estaba de pie a un lado. Sus
nervios estaban desgastados. El señor Lancaster respiró hondo y su voz resonó por la sala. Muchos de ustedes han trabajado aquí durante años, algunos de ustedes son nuevos, pero todos necesitan escuchar esto. Este restaurante nunca estuvo destinado a ser un lugar de crueldad. Los empleados intercambiaron miradas confusas. Margaret sintió su pulso acelerarse. He pasado los últimos años fuera confiando en otros para que dirijan este lugar en mi ausencia. Continuó. Ese fue mi error porque anoche vi algo que me disgustó. Un pesado silencio llenó el restaurante. Margaret pudo sentir el peso de sus palabras hundiéndose en Ethan Carter. Ya no es el gerente de este establecimiento, anunció el señor Lancaster. Jadeos recorrieron la multitud, pero agregó, y esta vez se giró directamente hacia Margaret, creo que este restaurante necesita un gerente que realmente entienda lo que significa servir con el corazón. La respiración de Margaret se contuvo y luego, Margaret, si lo acepta, quiero que sea la nueva gerente. La sala estalló. El corazón de Margaret se detuvo, sus dedos se curvaron en puños mientras el peso del momento la golpeó con toda su fuerza. El mismo lugar donde la habían arrojado como basura, ahora se le ofrecía liderar. Miró al señor Lancaster buscando en su rostro cualquier signo de engaño, pero todo lo que vio fue convicción. Esto era real. Esto estaba sucediendo y en el fondo sabía que no se trataba solo de ella, se trataba de arreglar las cosas, así que cuadró los hombros, levantó la barbilla y dijo, acepto. Margaret nunca antes había sido el centro de atención, pero ahora que la realidad de su ascenso se hundía, todos los ojos estaban puestos en ella. El personal de pesas susurraba entre ellos. Sus expresiones iban desde la sorpresa hasta la admiración, algunos le sonreían cálidamente agradecidos por el cambio, mientras que otros parecían incómodos, inseguros de lo que esto significaba para ellos. Ella entendió su vacilación. Ethan era peor, su partida dejó un vacío de poder y Margaret, la que había sido despedida ayer, ahora los lideraba, pero no todos estaban contentos y descubrió lo furioso que estaba Ethan cuando regresó furioso al interior. Las puertas principales se abrieron de golpe golpeando contra las paredes. Una ráfaga de aire frío entró mientras Ethan regresaba al interior, su rostro rojo de pura rabia. ¿Estás bromeando ahora mismo?, gritó su voz aguda y lívida. Los empleados se estremecieron. Margaret se giró para encararlo manteniéndose firme. El señor Lancaster, completamente inexpresivo, cruzó los brazos. Ethan, creo que me expresé claramente. Ethan soltó una risa amarga, sus manos apretadas a los costados. ¿Crees que puedes simplemente tirarme a un lado como basura? Sus ojos se dirigieron a Margaret ardiendo de odio. ¿Y ella crees que puede hacer mi trabajo? Margaret sintió el peso de su mirada pero se negó a dejar que la sacudiera. Sostuvo su mirada firme e inquebrantable. No creo que pueda, dijo con calma. Sé que puedo. Un destello de algo oscuro cruzó el rostro de Ethan, su mandíbula se tensó. Este lugar se va a derrumbar sin mí, se burló. Me rogarás que regrese. El señor Lancaster inclinó ligeramente la cabeza. Perspectiva interesante. Hizo una pausa y luego agregó, ahora sal. Las fosas nasales de Ethan se dilataron por un segundo. Margaret pensó que podría abalanzarse sobre ella, pero luego sonrió con una sonrisa lenta e inquietante y antes de salir se inclinó ligeramente, lo suficiente para que Margaret escuchara. Esto no ha terminado. En el momento en que se fue, un pesado silencio llenó al dinosaurio. Margaret sabía una cosa con certeza: Ethan no estaba fanfarroneando. Después de la dramática salida de Ethan, las cosas deberían haber sido más fáciles, pero no lo fueron. Margaret pudo haber sido ascendida, pero no todos estaban de acuerdo con el cambio. El personal estaba dividido. Algunos estaban emocionados de ver a Ethan irse mientras que otros estaban nerviosos. Ella escuchó susurros en la sala de descanso. Ella es demasiado mayor para ser gerente. Ella es camarera, no líder. Ethan era un idiota, pero al menos sabía cómo dirigir el lugar. Margaret no los culpó. El cambio daba miedo, pero también sabía que tenía una oportunidad de demostrar su valía, así que hizo lo que siempre había hecho: se puso a trabajar. Lo primero que hizo Margaret como gerente, deshacer los errores de Ethan. Convocó la reunión del personal esa noche, algo que Ethan nunca hizo. Cuando los adolescentes se reunieron, los miró a cada uno de ellos, su voz firme pero firme: sé que esta transición es difícil. Ella comenzó, y sé que algunos de ustedes se preguntan si puedo hacer este trabajo. Algunos de ellos evitaron su mirada. Es justo, ella continuó, pero este lugar se construyó sobre la amabilidad y el buen servicio, no sobre el miedo, y eso es lo que vamos a hacer: traer de vuelta a algunas personas. Asintieron, pero otros se quedaron callados. Margaret aún no había terminado. Anunció nuevas políticas: no más castigos por pequeños errores, los empleados no serían gritados ni humillados, descansos flexibles, no más ser negado el descanso solo porque era malo para la eficiencia, donaciones de comida
Sobrante cualquier comida no vendida al final del día sería donada en lugar de tirada. Algunos miembros del personal visiblemente relajados, otros todavía parecían vacilantes. Margaret sabía que tenía que demostrar su valía, con acciones, no solo con palabras. Y su primera prueba real llegó solo unas horas después. Esa noche, justo antes de cerrar. Un hombre de aspecto adinerado entró, vestía un traje caro, sus zapatos brillaban, su presencia exigiendo atención. Se sentó en una cabina cerca de la ventana y apenas miró el menú antes de murmurar: tráeme tu mejor plato. Rápidamente Marrick reconoció su tipo de inmediato, con derecho y paciencia esperando un trato especial. Uno de los camareros más jóvenes, Charlie, dudó antes de acercarse a él. Margaret notó lo nervioso que estaba, sus manos temblaban ligeramente cuando tomó la orden del hombre. Charlie siempre había sido tímido, a menudo el objetivo del abuso verbal de Eisen. El hombre rico suspiró ruidosamente mientras Charlie forcejeaba con su. Los instintos de Margaret se activaron, se acercó y colocó una mano tranquila en el hombro de Charlie. Yo me encargo de aquí. Charlie exhaló aliviado cuando Margaret tomó el control suavemente. Sostuvo la mirada del hombre con su voz educada pero firme. Señor, prepararemos su comida con cuidado, pero tomará el tiempo habitual. El hombre frunció el ceño. No me gusta esperar. Margaret dio una pequeña sonrisa educada. No me gusta apresurar la perfección. El hombre la miró fijamente y luego, sorprendentemente, se rió entre dientes. Está bien, murmuró, siéntate. Margaret se giró hacia Charlie y asintió con la cabeza hacia la cocina. Lo hiciste genial. Ahora ve y dile al chef que lo haga especial. Charlie sonrió. Su confianza creció visiblemente. El resto de la noche transcurrió sin problemas. Margaret sabía una cosa: las pequeñas victorias importaban, y acababa de ganarse un paso más de confianza de su equipo. Justo cuando Margaret pensaba que las cosas estaban mejorando, el primer problema golpeó. A la mañana siguiente llegó para encontrar el caos. Una tormenta de malas críticas había inundado el restaurante en línea. Páginas de la noche a la mañana, calificaciones de 1 estrella, quejas sobre un servicio horrible, incluso mentiras sobre intoxicación alimentaria. A Margaret se le encogió el estómago. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Eisen. No había terminado ni por asomo y Margaret estaba lista para la pelea. Margaret nunca había estado en una batalla antes, pero mientras miraba las críticas decepcionantes que inundaban el sitio web del restaurante y las páginas de redes sociales, supo que esto era una guerra. Eisen estaba tratando de destruirla, y si no actuaba rápido, todo por lo que había trabajado, todo lo que había comenzado a reconstruir se derrumbaría antes de que tuviera la oportunidad de crecer. Margaret escaneó rápidamente las quejas falsas en línea: servicio horrible, el nuevo gerente es grosero e incompetente, encontró una cucaracha en mi comida, no comas aquí, esperé 1 hora y todavía no recibí mi pedido, extrañé al antiguo gerente, este lugar solía ser genial, ahora se está cayendo a pedazos, a huir a toda costa, su sangre hirvió, eran mentiras y estaban trabajando. Las reservas del restaurante se cancelaron durante la noche, su habitual prisa matutina, los clientes habituales inexistentes entraron vacilantes, susurrando entre ellos, algunos incluso preguntaron si es verdad, ¿la comida es realmente mala ahora? El corazón de Margaret se retorció. Eisen no solo estaba tratando de dañar su reputación, estaba tratando de hundir todo el restaurante y, lo peor de todo, el personal estaba nervioso. Ella podría verlo en sus ojos, la duda arrastrándose. ¿Podría realmente guiarlos? ¿Podría realmente manejar esto? Tenía una oportunidad de demostrar que podía y no iba a fallar. Margaret no era experta en tecnología, pero tampoco era estúpida. Llamó a Raleigh, un estudiante de secundaria que trabajaba a tiempo parcial como buza y pasaba la mitad de su vida en redes sociales. ¿Puedes rastrear de dónde vienen estas reseñas?, preguntó tocando la pantalla. Los ojos de Raleigh se iluminaron. Oh sí. Todas llegaron a las 2 de la mañana una tras otra. Esa no es actividad real del cliente, es un ataque coordinado. Vengo. Margaret asintió bruscamente. ¿Podemos reportarlos ya? Riley sonrió con suficiencia. Escribiendo rápidamente las reseñas falsas se pueden marcar si suficientes personas las reportan. Se eliminan. Margaret se volvió hacia el personal. No vamos a dejar que Eisen gane, declaró. Si les mostramos a las personas quiénes somos realmente verán la verdad. Tuvo una idea. Una grande. Margaret convocó una reunión de
Emergencia, la gente piensa que este lugar se está cayendo a pedazos debido a esas reseñas falsas, se lo dijo a su personal, así que mostrémosles lo que realmente somos. Agarró un marcador y comenzó a escribir en la pizarra: invitar a blogueros gastronómicos e influencers locales a una comida gratis. Difundirían reseñas honestas. Se publicarían en redes sociales. Dejarían que la gente viera la cocina, la comida, el equipo y la acción. Testimonios de clientes. Ofrecerían descuentos a cambio de reseñas reales de comensales. Un evento de pago por adelantado solo por un día. Cada cliente podría comprar una comida extra para donar a las personas sin hogar. El último punto hizo que todos se detuvieran. Esperen. Charlie parpadeó. ¿Quieres decir que ayudaremos a las personas en lugar de solo arreglar nuestra imagen? Margaret sonrió. Ayudar a las personas es nuestra imagen por primera vez. El equipo se sintió inspirado y cuando se lanzó la campaña, la respuesta fue abrumadora. Al final de la semana, todo había cambiado. Un popular bloguero gastronómico escribió una reseña brillante sobre la amabilidad genuina en Lancaster's Diner. Sus videos de cocina en vivo se volvieron virales. A la gente le encantó ver al personal trabajar junto. Las reseñas falsas fueron marcadas y eliminadas. Cientos de clientes dejaron reseñas positivas reales que ahogaron las mentiras de Isen, y la mejor parte fue que el evento de pago por adelantado fue un éxito masivo. Decenas de personas vinieron a comprar comidas extra para las personas sin hogar. El restaurante estaba lleno y el ambiente estaba lleno de calidez y alegría por primera vez en años. Margaret vio el Lancaster's Diner. Se había enamorado. Enamorada no solo de un negocio sino de una comunidad. Había ganado la batalla, pero la guerra no había terminado porque Isen estaba a punto de contraatacar. Comenzó de manera bastante inocente. Un hombre de traje y talla entraron al restaurante mostrando una placa. Buenas tardes, soy del Departamento de Inspección Sanitaria. Recibimos una queja sobre las condiciones insalubres aquí. El estómago de Margaret dio un vuelco. Miró al personal, de quien el inspector le dio una sonrisa tensa. No revelamos esa información, pero necesitamos hacer una inspección completa ahora mismo. El corazón de Margaret latía con fuerza. Esto no era aleatorio, era Isen, y si encontraban algo, cualquier cosa, el restaurante podría ser cerrado. La guerra acababa de intensificarse y Margaret no tenía idea de lo que vendría después. El PST de Margaret latía con fuerza mientras el inspector de salud estaba frente a su portapapeles en la mano, con los ojos escaneando el restaurante como un depredador buscando debilidades. Este no era un control de rutina. Isen había perdido la batalla de las críticas falsas, pero no había terminado de luchar sucio. Margaret había pasado 3 décadas en este restaurante. No iba a dejar que un hombre amargado lo destruyera. El inspector se ajustó las gafas de montura metálica hojeando sus papeles. Necesitaré acceso completo a los cuartos de almacenamiento de la cocina, congeladores y áreas del personal. También necesito verificar el cumplimiento de la higiene, las fechas de vencimiento de los alimentos y la limpieza general. Margaret se obligó a asentir con calma. Por supuesto que no tenemos nada que ocultar. Se giró hacia el personal indicándoles que estuvieran alerta. Charlie susurró mientras pasaba. Este es Isen, ¿no es así? La mandíbula de Margaret se tensó. Tiene sus huellas dactilares por todas partes. Charlie apretó los dientes, pero Margaret lo miró con firmeza. Hacemos esto según el libro, sin errores. El inspector comenzó su barrido. Cada rincón de la cocina fue examinado. Cada refrigerador fue revisado para verificar la precisión de la temperatura. Cada fregadero fue inspeccionado para un saneamiento adecuado. Margaret vigiló de cerca su corazón. El corazón latía con fuerza. Llegaría Isen tan lejos como para plantar algo, y luego el inspector hizo una pausa, tomó un recipiente en el refrigerador trasero, quitó la tapa. Margaret sintió que se le cortaba la respiración. Adentro había una bandeja de pollo crudo fuera de cumplimiento de la temperatura. Su estómago se retorció violentamente. Había revisado este refrigerador la noche anterior. Había estado perfectamente organizado, pero ahora el pollo. Parecía que lo habían dejado afuera durante horas. Los puños de Margaret se apretaron. Esto fue plantado y estaban a punto de cerrar. El rostro del inspector se endureció. Esta es una violación grave. Margaret actuó rápido. Mantenga la voz firme pero respetuosa.
Quiero revisar las imágenes de seguridad antes de que haga su informe final. El inspector arqueó una ceja. Imágenes de seguridad. Margaret asintió firmemente. Instalamos cámaras en la cocina y áreas de almacenamiento después de algunos incidentes con nuestro último gerente. Una mentira, pero una en la que estaba dispuesta a arriesgarse. El inspector dudó. Si tiene pruebas, esta comida fue manipulada, la revisaré. Margaret se giró hacia Riley, que había estado observando en silencio desde el mostrador. Riley, ¿puede revisar los registros de la cámara? Los ojos del adolescente se abrieron ligeramente, pero se dio cuenta. Rápido, sí, lo buscaré ahora mismo. Riley corrió a la trastienda mientras el inspector continuaba tomando notas observando el resto de la cocina. Margaret sintió una gota de sudor en su cuello. Si Riley no se le ocurría algo, era game over. La tensión en el restaurante era tan densa que podría sofocar. Margaret se mantuvo firme cuando Riley regresó. Teléfono en mano, pantalla inclinada hacia el inspector. Encontré algo, dijo Riley sin aliento. El pulso de Margaret se disparó. El inspector se inclinó. La pantalla era una grabación granulada en blanco y negro de una cámara de seguridad que en realidad no existía, pero Riley era inteligente. Había tomado un clip viejo de antes del ascenso de Margaret cuando Ethan había sido descuidado en la cocina y lo había repetido haciendo que pareciera que alguien había manipulado la comida. El video mostraba una figura borrosa con el uniforme de un gerente moviendo bandejas descuidadamente. El inspector entrecerró los ojos. Esto es reciente, Margaret. Asintió con firmeza. Sucedió anoche. Alguien debe haber manipulado el almacenamiento para incriminarnos. El inspector vaciló, frunció los labios mientras revisaba su portapapeles y luego exhaló profundamente. Bien, no presentaré una infracción esta vez, dijo bruscamente, pero este establecimiento ahora está en libertad condicional. Si recibo otra queja, regresaré sin avisar. El estómago de Margaret asintió, pero forzó un asentimiento de agradecimiento. Es justo, gracias. El inspector guardó sus papeles y salió en el momento en que la puerta se cerró detrás de él. Todo el personal estalló en murmullos de alivio. Riley casi se desploma en una silla. Eso fue aterrador. Margaret exhaló profundamente. Habían sobrevivido, pero sabía que esto no era Ethan había jugado sucio y ahora esa noche Margaret tomó una decisión. Ya no esperaba más a que Ethan atacara de nuevo. Esta vez ella sería la que atacara primero. Agarró su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Cuando contestó la otra línea, su voz era firme. Necesito un favor, una pausa, y luego ¿qué tipo de favor? Los ojos de Margaret se entrecerraron. Necesito que me ayudes a atrapar una rata. Al día siguiente Margaret envió un mensaje, uno que sabía que le llegaría a Ethan. Era simple, una publicación en las redes sociales. Evento de gran reapertura de Lancaster's Diner. Únase a nosotros este viernes para un anuncio especial. Comidas gratis para nuestros primeros 20 clientes. Margaret sabía exactamente qué pasaría después. Ethan aparecería y cuando lo hiciera, ella lo estaría esperando. Esta guerra estaba terminando y Margaret tenía la intención de ganar. La trampa estaba preparada. Margaret sabía que Ethan no podría resistirse. Había pasado semanas tratando de destruir Lancaster's Diner, usando todos los trucos sucios del libro. Había usado críticas falsas, plantó evidencia e incluso llamó al departamento de salud. Pero ahora pensaba que tenía una última oportunidad de arruinarla. El anuncio de la gran reapertura no era solo una invitación, era un desafío y Ethan Carter estaba a punto de perderlo todo. El viernes por la noche, el restaurante estaba lleno. El bullicio de las conversaciones emocionadas llenó el área a medida que los clientes nuevos y viejos inundaban el lugar para el evento. Margaret se quedó junto a la caja registradora. Su corazón se calmó. Esto era todo. Esta era la batalla final. Sus ojos escanearon la habitación y luego lo vio. Ethan acababa de entrar. No estaba en su atuendo elegante habitual, sin traje ni corbata. En cambio, se había vestido de manera informal como si tratara de mezclarse, pero Margaret lo había estado esperando. Tomó asiento cerca del mostrador y pidió un café como un cliente normal, pero Margaret lo conocía demasiado bien. No estaba allí por comida, estaba esperando el momento adecuado para atacar y fue entonces cuando comenzó el movimiento final de Margaret. El viejo televisor del restaurante, uno que no se había usado en años, cobró vida. La pantalla mostró imágenes de seguridad granuladas. La charla murió instantáneamente cuando los clientes se giraron para mirar.
Margaret avanzó con el micrófono en la mano, su voz tranquila pero autoritaria. Durante las últimas semanas, este restaurante ha estado bajo ataque. Alguien ha intentado destruirlo con críticas falsas, acusaciones falsas y sabotajes. Eason se puso rígido y ahora sabemos quién fue. El video se reprodujo. Eason fue atrapado colándose en el área de almacenamiento, atrapado manipulando la comida, atrapado haciendo una llamada al departamento de salud. Todo el restaurante estaba en silencio y luego jadeos, murmullos. Una ola de miradas de disgusto se volvió hacia Eason. Margaret se acercó a él, su expresión impasible. ¿Pensaste que no lo vería venir? No, dijo en voz baja. El rostro de Eason estaba pálido como un fantasma. ¿Me tendiste una trampa? Gruñó en voz baja. Margaret sonrió. No, Eason, te preparaste tú mismo, solo te dejé entrar en ella. Miró a su alrededor dándose cuenta del peso de lo que acababa de suceder. Nadie volvería a confiar en él. Sus trucos sucios estaban al descubierto y luego, como si el destino lo hubiera planeado perfectamente, la puerta se abrió de golpe y entraron dos policías. Ethan Carter, uno de los oficiales, preguntó dando un paso al frente. La cabeza de Eason se giró hacia ellos. ¿Por qué estás arrestado? Intento de fraude y manipulación de las normas de seguridad alimentaria. Estalló el restaurante. Los clientes murmuraron en estado de shock. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar. Eason todavía se puso de pie bruscamente, tirando su silla. Esto es una locura. Margaret se cruzó de brazos. Creo que encontrarás que la ley no está de acuerdo. Los oficiales no dudaron. Esposaron a Eason allí mismo, frente a todos, cuando lo dejaron salir. Se giró una última vez. Su expresión era una mezcla de ira e incredulidad. ¿Crees que has ganado?, escupió. Margaret solo sonrió. No lo creía, Eason, lo sé. Y luego se fue para siempre. El restaurante estalló en aplausos. Algunos clientes vitorearon. Otros le dieron una palmada en la espalda a Margaret. Charlie silbó. Eso fue lo más genial que he visto en mi vida. Riley sonrió. Planeaste todo eso, ¿no? Margaret se encogió de hombros. Eason siempre pensó que era la persona más inteligente de la sala. Ella sonrió. Simplemente nunca se dio cuenta de que había estado observando y aprendiendo de personas como él durante 30 años. El señor Lancaster, que había estado de pie cerca de la parte de atrás, finalmente dio un paso adelante. Le dio una palmada en el hombro a Margaret. Sus ojos se llenaron de orgullo. Salvaste este restaurante, dijo. Margaret negó con la cabeza. No, lo salvamos. El personal asintió con la cabeza, mirándose unos a otros con una confianza renovada. Esto ya no era solo un lugar de trabajo, esto era una familia. Una semana después, el restaurante estaba más lleno que nunca. La gente no solo venía por la comida, ya no venían por la historia. Margaret se había convertido en una leyenda local, la mujer que defendió lo correcto y derrotó a un gerente corrupto, pero no dejó que se le subiera a la cabeza. Seguía siendo la misma. Margaret seguía sirviendo café con una sonrisa, seguía controlando a su personal, seguía ayudando a los necesitados, y mientras estaba detrás del mostrador viendo a su equipo reír y trabajar juntos, se dio cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo no solo estaba sirviendo comida, se estaba construyendo algo que importaba, y nada, ni siquiera Ethan Carter, podría quitarle eso.